Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa estaba esperando un hijo, pero no era mío. Mi madre lo sabía y ocultó la verdad. Yo me encargué del divorcio, pero fue mi padre quien asestó el golpe decisivo. Hola, todos. Me llamo Maxwell, aunque la mayoría de la gente simplemente me llama Max. Nunca imaginé que algún día, compartir los detalles íntimos de mi vida en Internet. Sin embargo, aquí estoy escribiendo esta narración a las 3 de la mañana porque ya no puedo contenerla. Creía tenerlo todo bajo control hasta que la vida me traicionó de una forma que nunca anticipé. No soy escritor, así que les pido paciencia si titubeo al intentar expresar todo esto. Tengo 32 años y trabajo como gerente de proyectos en la empresa de instalación solar de mi padre, aquí en Phoenix, Arizona. Sí, sé lo que probablemente estés pensando, nepotismo, ¿verdad? Sin embargo, no te precipites en tu juicio. Me gané todos los ascensos y el respeto gracias a mi esfuerzo. Empecé a trabajar allí a los 15 años, limpiando paneles solares y organizando herramientas. Básicamente, era el asistente más joven del equipo. No me importaba, tenía muchas ganas de aprender. Me familiaricé con todas las facetas del negocio: electricidad, techos, inversores, baterías. Si se trataba de energía solar, lo hacía en algún momento. Para cuando cumplí 24, mi padre me ascendió a gerente de proyectos, no porque compartiera su apellido, créeme, me despediría más rápido que a cualquier otro si fuera negligente, sino porque producía resultados. Podía coordinar equipos, cumplir plazos y gestionar permisos municipales sin que todo se hundiera en el caos. La compensación fue considerable, aproximadamente $95,000 al año, además de bonificaciones. Esto me permitió comprar mi casa 3 años antes de casarme, sin ninguna deuda aparte de la hipoteca. Mi exesposa, Yasmín, a quien todos llaman cariñosamente Yassi, tiene 30 años y trabaja como enfermera titulada, ganando aproximadamente $70,000 al año. Nos conocimos en un bar deportivo cerca del hospital donde trabajaba, justo antes de su graduación. Recuerdo claramente cómo me impresionó su intensa concentración, su determinación inquebrantable y su carácter extraordinariamente sensato. Esa noche, con una cerveza medio vacía en la mano, me declaró: voy a aprobar mis exámenes de admisión a la primera. Me reí entre dientes y comenté: ¿y tú? Tienes bastante confianza. Respondió con una sonrisa serena y firme que daba la impresión de tener toda su vida meticulosamente planeada. Tengo que tenerla, explicó. Ya hay demasiada gente que duda de mí. Creí haber encontrado a mi alma gemela. Sin embargo, para comprender realmente cómo se desmoronó nuestra relación, es fundamental comprender algunos detalles sobre mi familia. Mi padre, Ronald, aunque todos lo llaman Ron, tiene 58 años. Fundó su empresa desde cero, trabajando incansablemente entre sus 20 y 30 años. Al llegar a los 40, ya conseguía contratos para la construcción de centros comerciales, complejos de oficinas y otros proyectos importantes. Actualmente, sus equipos se dedican a la instalación de parques solares multimillonarios. Mi padre se adhiere a una filosofía tradicional: hay que trabajar con diligencia para ganarse el respeto, y no hay lugar para quejas. Todo lo que ha logrado es fruto directo del sudor y el sacrificio, y no tolera en absoluto la indolencia ni las excusas. Luego está mi madre, Brianne, de 56 años. Se jubiló de su puesto en el distrito escolar local. Actualmente, dedica su tiempo principalmente a gastar el dinero de mi padre con extravagancia y a chismear con sus conocidos de la iglesia. Se presenta como un dechado de virtudes, pero invariablemente es la primera en menospreciar a alguien en cuanto ya no puede oírla. Y por último, está mi hermano menor, Evan, que tiene 28 años. Apenas sé dónde ir, comenzar con Evan. Él personifica las deficiencias que percibo en ciertas personas de mi generación. Nunca ha mantenido un empleo formal. Inicialmente empezó a trabajar para nuestro padre, realizando las tareas más rudimentarias, como programar citas y administrar el inventario, por las que recibía un salario anual de $55,000. Mi padre siempre mantuvo la esperanza de que Evan madurara con el tiempo,
y por eso le asignó con insistencia mayores responsabilidades. Sin embargo, la verdad era que Evan se comportaba como si nos estuviera haciendo un favor con su sola presencia. Mi padre deseaba que él. Mi padre estaba decidido a que Evan experimentara en primera persona los rigores del trabajo de campo, igual que yo. Lo asignó a trabajar en techos cuando solo tenía 16 años, con la esperanza de inculcarle resiliencia. Caro Adam siempre llegaba tarde, quejándose sin parar del calor agobiante, las herramientas, el equipo de seguridad. Luego se retiraba a la camioneta con aire acondicionado mientras los demás trabajábamos bajo el implacable sol de Arizona, de 46 grados Celsius. Siempre recordaré un trabajo en particular. Tenía 19 años por aquel entonces, enviado a unas instalaciones comerciales en pleno julio. El calor era sofocante. Apenas aguantó 2 horas, solo 2, antes de empezar a agarrarse la cabeza y a fingir un golpe de calor, insistiendo en que tenía que irse a casa. Mientras tanto, los demás aún nos esperaban 8 horas más de extenuación en aquella azotea. Completamos el turno completo de 10 horas mientras él descansaba a la sombra. Después de ese incidente, mi padre quedó profundamente mortificado. El equipo empezó a referirse a Evan como el delicado. Pude ver la profunda vergüenza grabada en el rostro de mi padre. Mientras yo me destrozaba la espalda, dominando cada detalle del proceso de instalación, Evan estaba en casa desperdiciando horas en videojuegos y gastando frívolamente dinero que no había ganado. Cuando compré mi casa, tuvo la audacia de mirarme con una de esas miradas petulantes y condescendientes. «¡Wow! Debe ser genial», dijo con desprecio, «que te lo den todo en mano». «Disculpe», espeté. ¿Tiene idea de cuántos fines de semana he trabajado? ¿Podría, cómo intercambiar cheques de pago y ver qué se siente? Él simplemente sonrió y volvió a desplazarse por su teléfono. Luego, cuando mi padre me ascendió a gerente de proyectos, Evan no pudo resistirse a comentar. «Claro», murmuró en voz baja, «puro favoritismo, como aunque no había sudado en los tejados desde que era un niño, como si no hubiera aprendido minuciosamente cada cable y cada código de inversor». Hace 2 años, Evan se metió en un lío financiero. Tenía las tarjetas de crédito al límite y se atrasó en los pagos del coche, la típica situación de vivir por encima de sus posibilidades. Mi padre, siempre dispuesto a ayudar, le prestó $20,000 a 2 años. Después de solo 3 pagos, Evan empezó a poner excusas. «Papá, este mes me falta dinero», decía. «Ya me pondré al día la próxima vez». El trabajo ha ido lento. Ya sabes cómo es. Pero lo más irritante era que seguía conduciendo un BMW alquilado que costaba más que el alquiler de la mayoría, pavoneándose como si no le importara nada. Se pavoneaba con ropa de diseñador como si fuera una figura importante. Le decía a cualquiera que lo oyera que era prácticamente un ejecutivo, cuando en realidad, sus tareas consistían en organizar documentos y atender llamadas telefónicas. Y mi madre se comportaba como si fuera un héroe solo por aparecer 5 días seguidos. «Maxwell», me decía, «deberías apoyar más a tu hermano. Al menos tiene trabajo». Sí, claro. Mientras tanto, yo estaba ultimando un acuerdo comercial de $800,000. Pero, por supuesto, organicemos una celebración para Evan porque logró poner en hora su despertador. En retrospectiva, debería haber anticipado lo que estaba por venir. Sin embargo, cuando trabajas 70 horas a la semana, esforzándote por construir algo sustancial, no siempre percibes las serpientes que acechan en tu propio jardín. Enero de 2023 debería haber sido la cúspide de mi vida profesional. Mi padre consiguió el contrato más importante que la empresa jamás había conseguido, una instalación solar de $6 millones para un complejo médico en el centro de Phoenix. Ese era el tipo de proyecto capaz de cambiar la vida de uno para siempre, abriendo aún más oportunidades en el futuro. Mi padre me miró fijamente a los ojos y dijo, «Max, esto es tuyo. No lo malgastes». Asentí y respondí, «No lo haré». Los requisitos eran extraordinarios, estándares de calidad médica, inspecciones diarias y una tolerancia cero absoluta ante errores o aplazamientos. Además, era un hospital operativo,
Cualquier fallo eléctrico podía poner vidas en serio peligro. Prácticamente me trasladaba al lugar de trabajo, trabajando jornadas de 12 horas, incluyendo fines de semana. Había ocasiones en las que llegaba a las 6 de la mañana y me iba, cansado, a las 10 de la noche. Los aspectos técnicos eran igualmente formidables. Un hospital necesita redundancia, sistemas de respaldo superpuestos a sistemas de respaldo. Instalamos los paneles solares principales en la azotea, complementados con sistemas auxiliares a nivel del suelo. Todos los inversores debían cumplir con las especificaciones de calidad médica y las baterías debían integrarse directamente con la infraestructura eléctrica de emergencia. Era ingeniería de precisión, y cada componente debía ser absolutamente impecable. Al principio, Jessie se mostró comprensiva. Incluso la visitaba de vez en cuando, todavía con su uniforme médico, con un envase de comida para llevar del único establecimiento abierto a esas horas. Supuse que tendrías hambre, decía. De lo contrario no comería, dijo, presionando el recipiente tibio en mis manos. Gracias, respondí, frotándome la frente, exhausto pero agradecido. Ella me ofreció una suave sonrisa, intentando ocultar su propio cansancio. Este contrato podría transformar nuestro futuro. Teníamos un plan. Una vez que recibiera mi bonificación del proyecto del hospital, teníamos la intención de pagar la casa y finalmente comenzar a invertir en propiedades de alquiler. Jessie y yo habíamos hablado de esto durante meses, como tener algunos dúplex o condominios podría asegurar nuestro futuro. Sin embargo, mientras yo estaba inmersa en esquemas eléctricos, inspecciones municipales y plazos imposibles, Jessie empezó a salir con más frecuencia con una enfermera viajera llamada Lauren. Según ella, Lauren era divertida, soltera y conocía todos los mejores lugares de Phoenix. Vamos, Max, me dijo una noche mientras yo estaba absorto en los planos de las baterías de emergencia. Lauren quiere ir a comer tacos a Mill Avenue. Nunca quieres hacer nada. Recuerdo haber levantado la vista de los planos, con la vista borrosa, y haberle respondido, cariño, estoy intentando asegurarme de que un hospital no se quede sin luz durante una cirugía. Perdóname si no me apetece una margarita esta noche. Se rió, pero poco después, salía a socializar 3 veces por semana. Nuestras tranquilas noches de cine y nuestras rutinas de comida para llevar en el sofá se desvanecieron. Debería haberme dado cuenta de lo que realmente estaba pasando, pero estaba tan absorbido por el trabajo que simplemente asumí que intentaba ocupar su tiempo y distraerse mientras yo prácticamente vivía en la obra. Entonces llegó febrero. Fue entonces cuando me di cuenta de la primera señal inequívoca. Jessie siempre había mantenido un horario estable, 3 turnos de 12 horas, normalmente los martes, jueves y sábados. Toda nuestra vida de pareja giraba en torno a él. Sabía exactamente cuándo estaría en casa, cuándo podríamos compartir cenar y cuándo organizar una escapada de fin de semana. Pero de repente, le tocaba constantemente hacer turnos extra. Entrenamiento obligatorio. Cada vez que preguntaba, simplemente se encogía de hombros y mencionaba los nuevos protocolos del hospital. En otra ocasión, explicó que tenían poco personal y que no podía rechazar los turnos extra. Sin embargo, el horario oficial nunca cambió, en teoría, seguía trabajando martes, jueves y sábados, pero por alguna razón faltaba 5, a veces incluso 6, días a la semana. Por esa misma época, Evan empezó a pasar por casa cada vez que yo no estaba. Regresaba después de una jornada de 14 horas, completamente agotada y apenas capaz de concentrarme, y ya se mencionaba casualmente, oh, Evan me trajo un café o Evan me ayudó a arreglar esa puerta que nunca arreglaste. Al principio, me sentí sinceramente aliviada. Pensé, quizás Evan esté dando un paso al frente. Quizás por fin esté actuando, como familia. Incluso en el trabajo, parecía transformado, empezó a vestirse con más elegancia, con camisas abotonadas y pantalones planchados, se cortó el pelo, llegaba puntual e incluso se ofrecía a trabajar los fines de semana. Mi padre estaba tan orgulloso que lo elogiaba delante de todos, diciendo, Evan por fin está madurando. Una noche, mientras revisábamos los presupuestos de los proyectos, papá me dijo precisamente eso, y asentí, respondiendo, sí, ya era hora. Quería creerlo,
necesitaba creerlo. Pero entonces, todo cambió. Jessie empezó a buscar pelea y a quejarse. Una noche, llegué a casa después de las 9, agotada, con la única esperanza de calentar la cena en el microondas y desconectar frente al televisor. Antes siquiera de quitarme las botas, me confrontó. Así que ahora este es nuestro matrimonio, espetó, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. Vuelve a casa, come lo que te dejé para recalentar y desmaya. Me quedé allí parada, con una mano apoyada en el respaldo de una silla de la cocina, aún recuperando el aliento. Ya sí, estoy trabajando. Sabes de este proyecto, comencé, pero me interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad, Max? O sea, hablamos de verdad. Intenté mantener la calma y razonar con ella, aunque mi mente se sentía como circuitos fritos. Es temporal. Ya hablamos de esto. Ambos acordamos que este contrato garantizaría nuestra estabilidad financiera durante años. Sus ojos ardían intensamente mientras replicó, no me casé para ser una mujer solitaria, con un anillo adornando su dedo. Ella replicó con dureza, otros maridos dedican tiempo a sus esposas. Otros maridos no tratan sus hogares con esmero, como hoteles. Jessie, imploré, este es un contrato de $6 millones. Estamos discutiendo nuestro futuro. Abrió los brazos con un gesto de pura exasperación. ¿Nuestro futuro? ¿Y nuestro presente? Tengo 30 años, Max. Jessie me dijo esa noche, con los brazos tan fuertemente cruzados sobre el pecho que parecía a punto de romperse, no debería tener que rogarle a mi propio esposo que me prestara atención, como una mujer desesperada. Respiré hondo, luchando por contener mi profundo agotamiento. No estás rogando por nada, dije, esforzándome por mantener un tono sereno. Sabías exactamente lo que implicaba este proyecto desde el principio. Sabía que sería exigente. Por supuesto, respondió ella, pero no sabía que te convertirías en un extraño más obsesionado con los paneles solares que con su esposa. Intenté explicarle, intenté hacerla entrar en razón. Sin embargo, dijera lo que dijera, era como si ya hubiera decidido que yo era el villano. Jessie se comportó como si la ignorara deliberadamente, cuando en realidad me estaba esforzando al máximo para asegurarnos un futuro mejor y más estable. Hice todo lo posible por enmendarlo. Le llevé a casa su comida tailandesa favorita y compré los pasteles que tanto le gustaban en esa panadería cerca del hospital. Pero por mucho que me esforzara, nunca fue suficiente. En marzo de 2023, finalmente completamos la instalación solar del hospital antes de lo previsto y con $50,000 menos de lo presupuestado. Fue una victoria. Incluso recibimos una bonificación por rendimiento que mi padre ya planeaba reinvertir en nuevos equipos. Pensé, y esperé, que esto devolvería todo a la normalidad. Pero para entonces, nuestra antigua normalidad ya no existía. A medida que mi carga de trabajo disminuía, la agenda de Jessie de alguna manera se volvió aún más frenética, más turnos adicionales, más capacitación, más supuestas emergencias. Luego llegó abril y me di cuenta de algo, como un golpe en la cara. Por fin tuve tiempo de analizar mi vida. Y lo que vi fue como darme cuenta de tu favorito. El restaurante te había estado sirviendo cartón todo el tiempo, pero estabas demasiado absorto como para probarlo. La primera pista real surgió de su rutina matutina. Jessie empezó a despertarse a las 6 en punto todos los días y a correr directo al baño a vomitar. Y no eran náuseas normales y leves, me refiero a una palidez total y temblores, aferrándose al inodoro. Después, se quedaba de pie en la ducha media hora, a veces más. Una mañana, no pude soportarlo más. Entré al baño y la encontré desplomada sobre el inodoro, con la cara blanca como una sábana, prácticamente sin aliento. Jessie, dije suavemente, arrodillándome a su lado, ¿estás embarazada? Su reacción me impactó, como una bofetada. Se quedó rígida, con los ojos abiertos, sin un atisbo de alegría ni emoción, solo pánico puro. ¿Qué? No, solo es un virus estomacal, tartamudeó, buscando un pañuelo para limpiarse la boca. Hay algo circulando en el hospital. Eso no tenía ningún sentido.
Llevábamos intentando tener un bebé desde octubre. Había dejado de usar anticonceptivos. Había estado monitoreando su ciclo en esa aplicación. Hablamos de los días fértiles, la ovulación, todo. Fuimos sinceras al respecto. Tenía 3 semanas de retraso, 3 semanas. Cuando se lo señalé, me espetó: ¿por qué me estás monitoreando la regla, como un psicópata, Max? Sé cómo manejar mi propio cuerpo. Eso no era normal, no para una pareja que intentaba concebir activamente. Al mismo tiempo, mi madre, Brianne, también empezó a comportarse de forma extraña. Normalmente, llamaba al teléfono fijo de casa, como lo había hecho durante años. De repente, llamaba directamente al móvil de Jessie todos los días. Y las llamadas no eran llamadas rápidas, eran conversaciones largas, interminables y en voz baja. Al llegar a casa la oía en el patio, susurrando al teléfono, o encerrada en nuestra habitación con la puerta cerrada. Captaba fragmentos, frases, como: tienes que tener cuidado con eso o asegúrate de que todo esté bajo control. Si me acercaba demasiado durante esas llamadas telefónicas silenciosas, las conversaciones telefónicas entre mi madre y Jessie terminaban siempre de forma abrupta, como un reloj. Esto me pareció extraño, profundamente extraño, porque durante los 4 años anteriores, Jessie y mi madre apenas se habían soportado. Sin embargo, de repente, se encontraban enfrascados en conversaciones clandestinas que se extendían hasta media hora. Eso solo fue suficiente para inquietarme. Empecé a escuchar con más atención los relatos que Jessie contaba sobre su trabajo, y poco a poco, dejaron de tener sentido. Trabajé doble turno, anunciaba, entrando por la puerta con una sonrisa amplia y radiante, casi efervescente. Doble turno, pregunté en una ocasión, observándola de pies a cabeza. Pareces completamente renovada. ¿No deberías estar completamente agotada? Ella descartó el comentario con una leve risa. Recuperé el aliento, afirmó, pero no mostraba signos de fatiga. No olía a antiséptico, y su uniforme no tenía rastros de sangre ni indicio alguno de que hubiera trabajado duro durante un turno agotador. En las ocasiones en que Jessie había colaborado de verdad en procedimientos quirúrgicos, invariablemente regresaba a casa completamente agotada, impregnada de ese olor penetrante y estéril. Luego estaba el asunto del dinero. Observé que llevaba 2 meses sacando $200 en efectivo cada viernes, sin parar. Oye, ¿qué pasa con tantos retiros?, le pregunté una noche, sentados juntos en el sofá. Jessie apenas reaccionó. Salir con Moran es caro, Max, respondió. Es más fácil usar efectivo para no pasarme del presupuesto de la tarjeta. Hubo algo en la inmediatez de su respuesta que me dio escalofríos. Y luego estaba su teléfono móvil, siempre a mano, perpetuamente iluminado por notificaciones, con el rostro iluminado por la alegría de una estudiante de secundaria que alberga un nuevo enamoramiento. Sin embargo, en cuanto entraba en la habitación, la pantalla se apagaba y ella ocultaba rápidamente el dispositivo. Intenté ignorarlo, para convencerme de que estaba sucumbiendo a la paranoia. Pero el punto de quiebre llegó a mediados de abril. Un martes, mi camioneta no arrancó, y Jonah, uno de nuestros capataces, me ofreció llevarme a casa alrededor de las 2 de la tarde, antes de mi regreso habitual. Al abrir la puerta principal, oí un sonido que no había oído en meses, la risa de Jessie. No era la risa educada y cansada a la que me había acostumbrado, sino una risa genuina y profunda, como si estuviera realmente llena de alegría. Felicidad. Entré en la sala, y allí estaban, Jessie y Evan. Estaban sentados demasiado cerca, más cerca de lo que cualquier cuñado debería estar con la esposa de alguien. En cuanto me vieron, se apartaron de golpe como si los hubiera pillado con las manos en la masa. Jessie exclamó: ¿Qué haces en casa tan temprano? Su voz se quebró por un instante. Mientras tanto, Evan casi tropezó consigo mismo, derramándose café en la camisa. Oh, hola, hermano. Estaba por el barrio viendo cómo estaba Jessie. Sabes, has estado trabajando mucho. Pensé en hacerle compañía. Me quedé mirándolos. Tenía la boca seca, las manos, como piedra. Jessie intentó forzar una sonrisa.
Fue muy amable de su parte, dijo, sin mirarme a los ojos. Me trajo café de ese lugar del centro. Asentí lentamente. Muy considerado, logré decir, pero por dentro, todo me parecía extraño. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí tumbada, repasando cada suceso extraño de los últimos meses, las visitas de Evan cuando no estaba, el horario irregular de Jassy, las retiradas de efectivo, las llamadas a mi madre. Todo encajaba. Cada pieza encajó, formando un patrón que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. Iba a averiguar exactamente qué estaba pasando. Lo primero que hice fue revisar los registros de la empresa. Evan tenía acceso a las obras y a los vehículos a través de nuestro sistema de gestión de flotas. Extraje los registros de GPS de su camión de la empresa de los últimos 3 meses y comparé cada parada. Lo que encontré fue contundente. Evan había hecho docenas de paradas en lugares completamente ajenos a nuestras instalaciones solares. Había registros que mostraban que el camión de Evan visitaba mi barrio durante las horas de trabajo una y otra vez. No solo 1 o 2 veces, sino con frecuencia. Entonces vi algo que me heló la sangre, paradas en un hotel en Scottsdale, un hotel que no tenía ninguna relación con ningún proyecto en el que estuviéramos trabajando. También hubo otras paradas en restaurantes en las zonas de la ciudad donde no teníamos presencia comercial, recurrí a nuestro calendario compartido, el que Jassy y yo usábamos para coordinar todo, desde sus turnos de trabajo hasta mis horarios de inspección. Al comparar los datos de rastreo GPS con los turnos en el hospital que Jassy había reportado, la verdad se hizo evidente. Cada vez que la camioneta de Evan aparecía en una de esas zonas sospechosas coincidía con una hora que Jassy me había dicho que estaba trabajando doble turno o que tenía una emergencia médica. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo ante mí. Continué mi búsqueda, esta vez revisando nuestros extractos bancarios. Esos retiros regulares de $200 cada viernes no eran arbitrarios, seguían un patrón preciso y repetitivo que había persistido durante más de 2 meses. Descubrí gastos de restaurante y hotel en Scottsdale en fechas en las que Jassy había insistido en que estaba haciendo horas extras en el hospital. Empecé a llevar un cuaderno, anotando meticulosamente cada mentira e inconsistencia. La evidencia era tan obvia que incluso un ciego podría haberla percibido. Entonces, decidí llevar la investigación hasta el final. Con voz temblorosa, llamé al hospital, fingiendo una emergencia familiar. Hola, necesito hablar con Jasmine R. Es urgente. Soy su esposo, le expliqué a la enfermera que contestó. Tras una breve pausa, respondió, lo siento, señor, pero Jasmine no está de guardia hoy. Me dio un vuelco el corazón. ¿Está segura?, insistí, con la esperanza de haber oído mal. Trabajó anoche y me dijo que estaba programada de nuevo esta noche. La enfermera confirmó una vez más, no, señor. Tampoco estaba en el horario de ayer. Ese fue el golpe final, la última pizca de incertidumbre se desvaneció. Luego, revisé su correo electrónico. Durante años, habíamos compartido contraseñas como muestra de confianza, una práctica que comenzamos en nuestro aniversario. Ese jueves por la mañana, le dije a Jassy que me quedaba en casa enferma, atribuyéndolo a un virus estomacal. Aceptó mi explicación sin rechistar y se fue a lo que describió como una sesión de entrenamiento obligatoria. En cuanto la puerta se cerró tras ella, encendí su portátil e inicié sesión en su cuenta. Lo primero que apareció en la pantalla fue un asunto que casi me paralizó el corazón: asegúrate de que Max no se entere. Sentí un nudo helado en el estómago. Me temblaban las manos al abrir el hilo, revelando 3 meses de correspondencia entre Jassy y mi madre. En febrero, el tono de mi madre era cauteloso. ¿Son estás seguro de lo que haces? Quizás sea solo una fase, pero a medida que pasaban las semanas, sus mensajes se volvieron fríos y calculados, como conspiradores que perfeccionaban un plan. Mi propia madre instruía activamente a Jassy, guiándola sobre cómo engañarme, dile que has cogido un turno extra. Si Max pregunta, dile que hay un turno obligatorio, capacitación, incluso ofreció su casa como refugio. Un correo electrónico de marzo me hizo querer estrellar mi puño contra la pared. Ron juega al golf los jueves hasta las 6 de la tarde.
Así que tendrás al menos 4 horas. Evan puede entrar por la puerta lateral del garaje. Me aseguraré de que los vecinos no lo vean, cualquier cosa. Otra lectura, decir Max, tienes doble turno el martes. Ron tiene reuniones hasta las 22, así que la casa estará vacía. Evan ya dijo que dormirá en la obra, noche. Seguí leyendo y entonces mi peor temor se confirmó. A mediados de abril, Jessie le había escrito a mi madre, soy 8 semanas a lo largo de, mi madre respondió, puedes estar seguro de quién es, la respuesta de Jessie quedó grabada en mi mente, no, las líneas de tiempo se alinean con ambos. La siguiente respuesta de mi madre me revolvió el estómago, hacer él cree que es suyo. Será mejor padre que Evan de todos modos. Lo que no sabe no le hará daño, a él. Cuando ya se preguntó qué hacer si el bebé parecía, como Evan, respondió mi madre como si estuviera hablando del cambio de un aparato defectuoso, bien cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Para ahora, simplemente haz que todo parezca normal. Apenas podía respirar al leer esas palabras. Mi propia madre, dispuesta a ayudar a ocultar a un hijo que quizá ni siquiera sea mío. Durante más de 2 horas, me quedé paralizado frente a esa pantalla, haciendo capturas de pantalla, guardando los mensajes más incriminatorios en una memoria USB, imprimiendo montones de correos electrónicos y extractos bancarios. Habían planeado esta traición. Durante meses, se habían mostrado engreídos y confiados, creyendo que estaría demasiado ocupado para notar sus acciones. Se equivocaban. Tras reunir todas las pruebas, llamé a mi padre. Todavía me temblaban las manos cuando contestó. Papá, dije con voz ronca, necesito verte en la oficina. No puedo hablar de esto por teléfono. Hubo una breve pausa antes de que respondiera, nos vemos allí en 20 minutos. 20 minutos después, estábamos sentados frente a frente en su oficina. Le expliqué todo, los correos electrónicos, los datos del GPS, los recibos, cada detalle. No me guardé nada. Cuando por fin terminé de hablar, mi padre permaneció en un silencio sepulcral, absorbiéndolo todo. Entonces, con una calma aterradora, me miró directamente a los ojos y dijo con sequedad, te veo en la oficina de Matthew en 2 horas. No hables con nadie hasta que tengamos un plan. Matthew era el abogado de nuestra empresa. Mi padre ya había llamado con antelación y Matthew nos había reservado toda la tarde. Le entregamos hasta el último documento, correos electrónicos, extractos bancarios, registros de GPS e incluso las entradas del calendario compartido. Matthew revisó todo con la precisión de un cirujano. Su veredicto fue inequívoco, teníamos pruebas suficientes para actuar con rapidez. Necesitábamos proteger la empresa y a mí. Sus instrucciones fueron metódicas, asegurar los fondos, proteger los activos, documentar cada paso y no confrontar a nadie hasta que todas las garantías legales estuvieran firmemente establecidas. Mi primera parada fue el banco. Transferí 95,000 pesos de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal, dejando exactamente 1,000 pesos para que Jessie no sospechara nada de inmediato. Revisé mis bienes prematrimoniales, 140,000 pesos en fondos de jubilación y acciones, todos documentados de forma segura como bienes separados, fuera del alcance de Jessie. Mientras yo aseguraba las finanzas, mi padre se centró en Evan. Canceló las cuentas de la empresa de Evan, le revocó los privilegios del vehículo e informó a Lucía en recepción que Evan iba a ser reasignado. Su tarjeta de acceso dejaría de funcionar el lunes y el camión de la empresa quedaría inutilizado. Evan sufriría las consecuencias por las malas. También bloqueé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas. A excepción de una tarjeta con límite de $1,000, eliminé a Jessie como usuario autorizado de todas mis tarjetas de crédito personales. Cada acción fue deliberada, metódica y completamente legal. Esa noche, mientras Jessie se duchaba, su teléfono se iluminó en la encimera del baño. Le eché un vistazo y leí la vista previa de un mensaje, Evan está deseando que llegue mañana a casa de mamá. Papá trabaja hasta tarde, así que estaremos solos. Perfecto. Hice una captura de pantalla y se la envié inmediatamente a Matthew, más pruebas, por si alguien intentaba distorsionar la verdad. En ese momento, tomé mi decisión final.
Llamé a mi padre. ¿Puedes organizar una cena familiar en mi casa este sábado?, le pregunté. No me pidió explicaciones. Entendido, respondió, y colgó. Contactó a mi madre y a Evan individualmente, informándoles de que la asistencia era obligatoria. Tenía un anuncio importante que anunciar, compartir. Al día siguiente, viernes, le di la noticia a Jessie. Oye, le dije con la mayor naturalidad posible, para que lo sepas, hay una cena familiar aquí mañana por la noche. Papá insiste en que todos estén presentes. Es importante. Todo su cuerpo se tensó al instante. Jessie empezó a lanzarme preguntas rápidas, una tras otra, más rápido de lo que podía procesar. ¿Qué clase de anuncio? ¿Por qué organizas una cena familiar? ¿Detestas estas reuniones? ¿Preparo algo especial? ¿Me pido un postre? Mantuve un tono sereno. Simplemente quería reunir a todos para compartir algunas buenas noticias. Ella palideció. ¿Buenas noticias? ¿Qué clase de noticias? Lo sabrás el sábado, respondí, negándome a ceder. Parecía que estaba enferma. El sábado, 29 de abril, preparé el comedor, como un teatro de confrontación. En mi mesa había un sobre manila con los papeles del divorcio. Otro sobre, destinado a mi padre, contenía los correos electrónicos impresos más incriminatorios. Mi madre, Brianne, fue la primera en llegar. Entró con una sonrisa, interpretando el papel de la matriarca perfecta. ¿Y dónde está Jessie?, preguntó, recorriendo la sala con la mirada. ¿Qué noticia tan importante van a compartir? Papá simplemente me miró. Sin decir palabra, entendí exactamente lo que quería decir: hazlo. Con 20 minutos de retraso, como si fuera un reloj, Evan entró tranquilamente, comportándose como si nada en el mundo pudiera perturbar su compostura. Me dio una palmada en el hombro con esa sonrisa fingida que siempre usaba. Durante la cena, Jessie apenas probó su comida. Se limitó a mover la comida en su plato, con la mirada yendo y viniendo entre Evan y yo como si esperara que estallara una bomba. Mamá intentó llenar el pesado silencio, charlando sobre el coche nuevo del vecino y algunos chismes locales, pero la tensión en la sala era sofocante. Finalmente, cuando terminamos de comer, papá levantó la cerveza. Bueno, hijo, dijo con voz cortante, ¿qué noticia tan importante querías compartir? Era la hora. Respiré hondo, tomé el sobre y se lo deslicé por la mesa a Jessie. Estos son los papeles del divorcio, le dije con calma. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los únicos sonidos eran el zumbido del aire acondicionado y un perro ladrando afuera. Jessie palideció, con las manos temblando tan violentamente que casi tiró su vaso de agua. Max, tartamudeó, ¿qué estás diciendo? No le respondí. En cambio, le entregué el segundo sobre a papá. Listo, dije, firme como una roca. 3 meses de correos electrónicos entre Jessie y Evan. Todo sobre su romance. Papá empezó a leer. Aunque le había contado lo esencial, ver las pruebas expuestas en papel lo desconcertó. Evan se levantó de la silla con tanta fuerza que la volcó. «¿Revisaste sus correos?», gritó, con el rostro desencajado por la indignación. «Eso es ilegal, Max». Ni siquiera parpadeé. «¿Eso es lo que te preocupa?», pregunté con voz tranquila. «¿No es que te hayas estado acostando con mi esposa durante meses?». Jessie se derrumbó, sollozando entre sus manos. «Max, por favor, tienes que dejar que te lo explique». Ni siquiera la miré. A papá le temblaban las manos mientras leía en voz alta: «Ron juega al golf los jueves hasta las 6. Puedes usar el garaje lateral. Así los vecinos no te verán». Mamá se abalanzó sobre la mesa, intentando quitarle los papeles, pero la mano de papá se disparó para detenerla. Su expresión se cerró de golpe, como una trampa de acero. «¿Qué demonios es esto, Brianne?», rugió, con una voz tan atronadora que parecía hacer temblar las paredes. Mamá abrió los ojos de par en par, presa del pánico. «Puedo explicarlo», soltó, sin aliento. Papá dejó las páginas de golpe. «¿Explicar qué?», ladró. «¿Cómo destruiste a esta familia?
¿Cómo pusiste a un hijo en contra del otro? ¿Cómo mentiste durante meses? Finalmente, la perfecta actuación de mamá, de pequeña religiosa, se hizo añicos. Su voz se quebró al señalar a Jessie por encima de la mesa. Ella vino a mí. Fue ella quien sedujo a Evan. Solo intentaba evitar un escándalo mayor, gritó, como si eso justificara algo. Evan, sin un rastro de vergüenza, se encogió de hombros. Todos necesitamos atención, dijo, con la voz destilando falsa calma. Max trabaja 70 horas a la semana. Yo estaba allí cuando él no podía. Eso fue todo. Algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie, con todos los músculos del cuerpo en tensión, y le di un puñetazo en la cara con toda mi fuerza. Sentí que el cartílago de su nariz cedía bajo mis nudillos. Se desplomó en el suelo, sangrando a borbotones por la boca, estrellándose contra una mesa auxiliar al caer. Mamá gritó, un sonido estridente y de pánico, como si le hubiera disparado. Papá se puso de pie, y su presencia llenó la habitación, como una nube de tormenta. «Sáquenlo de esta casa ahora mismo», ordenó en voz baja y amenazante. Evan seguía en el suelo, agarrándose la nariz destrozada. «Papá, no puedes hacer esto», gimió entre la sangre. Papá lo miró fijamente, con los ojos, como hielo. «Estás despedido. Estás aislado. Estás muerto para mí». Mamá gritó, «Ron, es tu hijo». Pero papá ni se inmutó. «Max es mi hijo», rugió. Adam demostró hoy que la sangre no significa nada si traicionas a tu familia. Jessie sollozaba, jadeando entre cada palabra. «Max, el bebé podría ser tuyo, por favor no hagas esto. Nos haremos una prueba de paternidad», pero ni siquiera la dejé terminar. «Esto se acabó», espeté. «No queda nada entre tú y yo». Papá miró a Evan, que estaba allí tendido, como basura en el suelo, luego a Brianne, quien intentaba ayudar a su querido hijo. Su voz se tornó gélida y monótona al decirle a Evan, «Me debes $20,000. Tienes 30 días para pagar la deuda o emprenderé acciones legales contra ti. El periodo de indulgencia ha concluido». Luego, se giró hacia su madre con expresión firme. «Brianne, recupera tu abrigo. Nos vamos. Tú y yo tenemos asuntos importantes que tratar». El silencio que se hizo tras su salida fue tan profundo que lo sentí en lo más profundo de mi ser. Jessie contempló la devastación de nuestro comedor, con los ojos encendidos y rojos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz ronca. Respiré hondo, sintiéndome resuelta y segura por primera vez en muchos meses. «Mantén la calma», le dije claramente. «Reúne todas tus pertenencias y abandona esta residencia. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir tu destino». Su voz vaciló una vez más mientras suplicaba, «Max, por favor». «Está terminado». Grité, y mis palabras resonaron en las paredes, «Se acabó». Ella retrocedió, asintió en silencio y subió las escaleras, sus pasos eran pesados, como si llevara cadenas. Me quedé solo, sentado a la mesa entre platos rotos y sueños destrozados. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, experimenté una sensación que casi había olvidado, paz. El divorcio se llevó a cabo con rapidez, gracias a la exhaustiva evidencia que había recopilado y al riguroso acuerdo prenupcial que firmamos antes de nuestra boda. Jessie no tenía una defensa viable. Su representante legal se vio completamente superado, mientras que Matthew, nuestro abogado, llegó con una formidable capacidad legal. Todos mis bienes antes del matrimonio permanecieron exclusivamente míos, la casa, las inversiones, cada dólar asociado a mi nombre. Jessie intentó solicitar una pensión alimenticia, pero Matthew la frustró en cuestión de minutos. Aunque Arizona funciona como un estado de divorcio sin culpa, la infidelidad influyó significativamente en la división de bienes, sobre todo porque ella había utilizado nuestros fondos conjuntos para facilitar sus actividades clandestinas y mantenía unos ingresos estables como enfermera. El acuerdo prenupcial excluía explícitamente cualquier tipo de apoyo financiero. Finalmente, Jessie se fue solo con sus pertenencias personales, su vehículo y nada más.
La casa me pertenecía, mis inversiones permanecieron seguras y la prueba de paternidad confirmó la verdad. El resultado fue exactamente como lo había previsto. El niño no era mío. Jessie finalmente se mudó con Lauren, la enfermera viajera que la había ayudado a cubrir sus turnos de trabajo fraudulentos. Sin embargo, según tengo entendido, Lauren se cansó rápidamente del constante caos. Jessie lloraba sin parar, exigía atención las 24 horas y esperaba que Lauren financiara todo mientras ella luchaba por adaptarse a la maternidad soltera. 6 semanas después, Lauren finalmente soportó el llanto constante de Jessie, su inestabilidad emocional y sus teatralidades, y la expulsó de la residencia. En cuanto a mi padre, cumplió todas sus amenazas. Evan fue despedido definitivamente y puesto en la lista negra de la empresa. No habría más empleos ficticios cómodos. Se acabó hacerse pasar por ejecutivo. Pero mi padre no se detuvo ahí. Hizo varias llamadas telefónicas a otros contratistas de energía solar por todo Phoenix. En esta industria, la información se difunde con una rapidez inmensa. Al final de la semana, la reputación de Evan quedó completamente manchada. Mi padre también le cortó por completo todo apoyo financiero. No más pagos de BMW, ni privilegios de tarjetas de crédito, ni ayuda económica, nada. Le presentó un ultimátum inequívoco, 30 días para reembolsarme los $20,000 que me debía. Mi padre transmitió este mensaje con absoluta severidad, afirmando, «O te veré en los tribunales». Eso es todo. Cuando Evan intentó regresar suplicante, intentando negociar o mitigar la determinación de mi padre, este simplemente lo miró fijamente. «Paga la cantidad», reiteró. «O te veré en el tribunal. La decisión es tuya». Mientras tanto, Jessie intentó contactarme repetidamente. Hubo llamadas telefónicas, mensajes e incluso se presentó en nuestra oficina para confrontarme directamente. En cada ocasión, hice que personal de seguridad la escoltara fuera del local. Su último y lamentable intento fue un correo electrónico extenso en el que me atribuía su infidelidad, afirmando que mi preocupación por el trabajo la había llevado a abrazar a Evan. No me disculpé por responder. 6 semanas después de aquella fatídica cena, mi padre reveló su trascendental decisión. Inició los trámites de divorcio. Tras 58 años de aferrarse a un compromiso matrimonial tradicional e inquebrantable, había terminado de soportar el engaño de mi madre. Brianne quedó devastada al comprender la firmeza de mi padre. El proceso de divorcio fue duro. Mi padre conservó la casa familiar, la empresa y casi todos sus bienes. Mi madre, tras 15 años de matrimonio, se quedó prácticamente sin nada. Alguna vez preocupada por el papel de ama de casa impecable y entregada a chismes sobre las deficiencias de los demás, Brianna ahora se encuentra empleada en una tienda departamental, ganando tan solo $12 la hora. Allí, lidia con clientes que la tratan con la misma actitud despectiva que antes tenía con quienes la rodeaban. Evan, a su vez, se vio obligado a vivir en su modesto apartamento, situado en una zona bastante conflictiva de la ciudad, un marcado contraste con el refinado condominio y el BMW del centro que antes exhibía con orgullo. Intentó, por supuesto, regresar, rogando por su antiguo trabajo y pidiendo otra oportunidad. Sin embargo, nuestro padre ni siquiera se inmutó. «Decidiste traicionar a tu propia sangre», le dijo mi padre con voz firme como el granito. «Ahora debes vivir con las consecuencias». Han pasado 2 años desde aquella fatídica cena, y el karma no ha descansado ni un solo día desde entonces. Mi vínculo con mi padre nunca ha sido tan sólido. Hace varios meses, me ascendió a socio de la empresa, otorgándome una participación del 40%. Desde entonces, hemos expandido nuestras operaciones a empresas comerciales en Tucson y Las Vegas, y el negocio va viento en popa. Pero el suceso más sorprendente ocurrió hace aproximadamente 6 meses. Contactos en el sector empezaron a difundir rumores. Evan se encontraba envuelto en graves dificultades legales. Tras agotar todas las oportunidades laborales respetables en Phoenix, recurrió a falsificar su historial laboral para conseguir préstamos personales.
Informaba a los bancos que seguía ganando $60,000 anuales como gerente de proyectos solares, cuando en realidad apenas sobrevivía con trabajos temporales que pagaban poco más de $15 por hora. Finalmente, las entidades crediticias empezaron a cotejar su información y se desenmascaró todo su plan fraudulento. Por lo que he podido deducir, Evan ahora enfrenta cargos federales por fraude financiero y podría ser sentenciado a entre 3 y 5 años de prisión. Nunca le devolvió a su padre los $20,000. Aunque su padre obtuvo una sentencia en su contra en un tribunal civil, como dice el dicho, no se puede sacar sangre de una piedra. Evan está desempleado, indigente, enfrenta cargos federales y vive en un estudio ruinoso que probablemente cuesta más al mes de lo que gana con esos trabajos temporales. En cuanto a Brianne, mi madre, la vida le ha dado un golpe duro e imprevisto. Hace 4 meses, le diagnosticaron una forma agresiva y avanzada de leucemia. Cuando el médico empezó a hablar de cuánto tiempo le quedaba, pareció casi poético. La misma mujer que había pasado años envenenando a nuestra familia desde dentro fue finalmente traicionada por su propia sangre. Porque cuando destruyes todos los lazos que te rodean, cuando quemas todos los puentes, terminas enfrentando las tormentas solo. Mi padre ya había cerrado ese capítulo. En cuanto a mí, mi relación con ella terminó el día que abrí esos correos. Evan, su niño mimado, su orgullo, a quien protegía a toda costa, apenas aparece en su habitación del hospital. Está demasiado preocupado por su juicio y la posibilidad de una condena de prisión. Supongo que no tiene mucho tiempo para estar con una madre moribunda. Una de sus vecinas me informó que Brianne había estado intentando contactarnos a mi padre y a mí, con la esperanza de hacer las paces antes de que llegara el fin. Pero algunos puentes, una vez quemados hasta los cimientos, no se pueden reconstruir con disculpas de último minuto. Mi padre fue directo al respecto, ella tomó sus decisiones, dijo. Ahora puede vivir o morir con las consecuencias. ¿Y yo? Tampoco he respondido a ninguna de sus llamadas ni mensajes. La misma mujer que ayudó a mi esposa a conspirar para destruir mi vida no puede venir a llorar pidiendo compasión ahora. Bueno, excepto una vez, hace unos 8 meses, antes de su diagnóstico. Era un sábado por la mañana. Estaba en casa tomando café cuando alguien empezó a golpear mi puerta como si quisieran tirarla abajo. Miré por la mirilla y allí estaba, Brianne. Parecía, como estaba hecha un desastre, el pelo sin lavar, el rímel corrido por las mejillas, claramente borracha. Eran las 10 de la mañana y apenas podía mantenerse en pie. En el momento en que abrí la puerta, ella se lanzó hacia adelante, gritando, como una lunática. «Egoísta imbécil», gritó, escupiendo saliva. «Destruiste a esta familia. Todo es culpa tuya». Retrocedí, manteniendo la calma. «Estás borracho. Fuera de mi propiedad». Su rostro se retorció en el de un monstruo. «No te atrevas a decirme qué hacer», aulló. «Mi matrimonio está en ruinas por tu culpa. Evan enfrenta la calamidad por tu culpa. Estoy completamente sola por tu culpa». Ahí estaba, lo había desatado todo. «¿Quieres saber la verdad, madre?», repliqué con frialdad. «Elegiste a tu hijo predilecto por encima de todos los demás. Lo ayudaste a traicionarme porque creías que merecía lo que yo había construido. Tomaste partido, y te equivocaste». Se tambaleó, con lágrimas en el rostro y la voz entrecortada. «Eso no es cierto. Estaba intentando proteger a todos». «No», interrumpí bruscamente, mi tono como una espada. «Lo estabas protegiendo de las consecuencias, como siempre lo has hecho. Y ahora estás pagando el precio». Por un momento, pareció derrumbarse, con el pecho agitado, pero la amargura regresó rápidamente. «Es tu hermano. La familia perdona. ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados y dejarme sufrir, como este?» Mi corazón no sentía nada. Lo decía en serio. «La familia no se clava cuchillos en la espalda», dije fría e inquebrantable. Ella gritó entre sollozos entrecortados. «Eres un hijo de P, sin corazón». La interrumpí en voz baja y tajante. «Has perdido el derecho a ser llamada madre. Si crees que te compadeceré después de todo lo que has hecho, te equivocas.
Ni siquiera en tu lecho de muerte te perdonaría. ¿Entiendes? Su rostro se tornó ceniciento, casi gris. Incluso en su estado de ebriedad y miseria, esas palabras parecieron traspasarla, como una cuchilla. Le cerré la puerta en las narices. Max, por favor, sollozó desde el otro lado, golpeando la madera con los puños. No respondí. Simplemente corrí el cerrojo, me di la vuelta y me marché. Durante unos 10 minutos, ella continuó gimiendo, arañando la puerta, como una criatura herida. Por fin, sus gritos se apagaron y la oí bajar las escaleras tambaleándose. Después de eso, no hizo ningún otro intento hasta que llegó la noticia de su enfermedad. Pero la escena que realmente me marcó, la que aún se repite en mi mente, ocurrió hace unas 3 semanas. Era tarde por la noche. Estaba en la oficina, terminando los planos eléctricos de un nuevo local comercial, cuando oí un leve golpe en el cristal. Levanté la vista y vi un coche viejo y destartalado parado afuera. Por un instante, casi no reconocí a Evan. Había perdido mucho peso, su ropa estaba arrugada y sin lavar, probablemente desde hacía una semana o más. Su rostro estaba demacrado y hundido, con los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en días. Abrí la puerta y me quedé en el umbral. Max, dijo con la voz entrecortada. Necesito hablar contigo, hombre. Negué con la cabeza, con total calma. No tenemos nada de qué hablar. Se balanceó de un pie a otro, al borde del colapso. Voy a la cárcel, soltó. Podrían ser 5 años. Le temblaban las manos al hablar. Sé que la cagué, Max. Sé que te traicioné, pero eres mi hermano. Eres todo lo que me queda. Casi me río de la audacia. ¿Y por qué debería ayudarte?, pregunté. Se desmoronó allí mismo, frente a mí, desmoronándose, como un niño. Porque fui un idiota, sollozó. Tenía celos de tu casa, de que papá te respetara, de tu matrimonio perfecto. Quería eso, y lo arruiné todo de la peor manera posible. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, Max. Lo siento de verdad. Haré lo que sea para arreglar esto. Pero no me des la espalda. Un extraño escalofrío me recorrió al oír esas palabras. Después de todo lo que había hecho, aún tenía el valor de pedir perdón. Esto no tiene arreglo, dije. No después de lo que hiciste. Extendió la mano, desesperado y tembloroso. Mamá se muere sola, gritó. Papá ni siquiera me mira. Eres todo lo que me queda. Te pagaré hasta el último centavo. Trabajaré gratis. Cederé todo lo que tengo. Por favor, Máximo. Lo observé un buen rato. Esa patética figura ante mí ya no era el hermano que conocía. No veía ni rastro del chico con el que había crecido. No me traicionaste sin más, le dije, conteniendo cada sílaba. Intentaste engañarme para que criara a un hijo que no era mío. Se secó las lágrimas y la mucosidad de la cara, sacudiendo la cabeza. Sé que fue horrible. Fue un error, pero somos familia, ¿verdad? Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que cortaba como una cuchilla. Navaja. Nunca lo fuimos. Max, por favor, ya tomaste tus decisiones. Yo he terminado, ahora vive con ellos. Empecé a cerrar la puerta, pero me detuve. Y Evan, no vuelvas a aparecer aquí otra vez. Ya no eres mi hermano. Lo cerré lentamente y con firmeza. A través del cristal, lo vi allí de pie, llorando, como un niño pequeño, antes de finalmente darse la vuelta y tropezar de vuelta hacia ese coche oxidado. Unos minutos después, se alejó en la noche. 2 semanas después, fue arrestado en ese mismo apartamento triste. El juicio está programado para el próximo mes. Y lo más satisfactorio de todo esto es que no tuve que maquinar venganza ni ensuciarme las manos. La verdad lo manejó todo. El tiempo, la realidad, las consecuencias, hicieron todo el trabajo por mí. Hoy, mi atención está precisamente donde debe estar, en lo que enriquece mi vida. La empresa prospera, se expande a nuevas ciudades y construye un futuro en el que puedo creer de verdad.
Tengo un hogar tranquilo y estable. Mis inversiones están seguras, pero sobre todo, tengo paz mental. Porque a veces la mejor respuesta a la traición es simplemente alejarse y dar tiempo para completar lo que no se puede. Brianne se muere sola. Evan se hunde en las arenas movedizas que él mismo creó. Jesse se despierta cada día con las consecuencias de sus decisiones. Y yo por fin he llegado a reconocer mi propio valor. Queridos oyentes, por favor compartan tus reflexiones en la sección de comentarios abajo, y recuerda me gusta, compartir y suscribir.